Buenas, nosotros somos Sebastián Barbosa y Emanuel Rodríguez y como parte del final integrador de Teoría de la Comunicación Social 2 2025 hemos realizado una imagen, la cual mantendrá y dispondrá de relaciones sobre los textos que se han visto a lo largo de la materia este cuatrimestre. Nuestra imagen se titula La estructura de control en el capitalismo digital. La relación entre los textos forma una articulación donde un concepto alimenta al siguiente, creando una jaula invisible de explotación y aceleración, controlada por la vigilancia digital, enmarcada en el panóptico como mecanismo representativo de tal vigilancia digital. Empezando con la articulación y la relación de los textos en la imagen, el panóptico digital es el corazón de este sistema. A diferencia del panóptico disciplinario de Foucault, basado en muros y vigilancia forzosa, este es un sistema de control psicopolítico basado en la transparencia y la seducción. El poder no se ejerce con la prohibición, sino explotando la libertad y el deseo de autoexhibición del sujeto. El individuo se convierte en un sujeto del rendimiento que se autoexplota voluntariamente, creyendo ser libre, mientras que en realidad proporciona datos al sistema de vigilancia. Hahn menciona que las tecnologías digitales transforman la libertad en vigilancia. Lo que Internet promovía como un territorio libre se ha convertido en una vigilancia total, voluntaria y constante. Hahn plantea el panóptico digital en comparación con una prisión, en donde las personas se exponen voluntariamente compartiendo datos, imágenes y emociones al sistema de vigilancia, en donde la transparencia, representada como símbolo de la libertad, se convierte en un instrumento de dominación neoliberal. En ese flujo, las vidas que se mueven abajo buscan ser cada vez más intensas. Como afirma Tristán García, el capitalismo digital convierte cada instante en una carrera hacia más experiencia, más sensaciones, más presencia en la red. Las personas representadas en la imagen, inclinadas sobre pantallas, atentan a sus dispositivos. Están inmersas en esa obligación de sentir y mostrarse, de exponerse al panóptico para existir en él. La intensidad, sin embargo, no libera, sino que sobrecarga. Por eso los cables rojos no solo conectan, también aprietan, aceleran y saturan. El ojo exige intensidad continua. García plantea que el mundo actual nos educa para buscar emociones fuertes y experiencias vibrantes, en donde el ideal moderno se centra en vivir con intensidad. La intensidad se ha democratizado, ya que todos queremos tener picos de excitación que nos hagan olvidar la sensación del vacío. La intensidad no es medible ni observable, ya que es algo subjetivo, y estas tecnologías digitales buscan medir lo inmedible, asegurando mantener esos picos de excitación constante en los individuos. La intensidad está ligada al progreso y al crecimiento, por lo que se ha vuelto la norma imperante de la modernidad. Pero esta intensidad tiene un costo. En un rincón de la imagen, un reloj convertido en comida revela que el tiempo mismo es devorado. Es la advertencia de Danny Robert Dufour. El panóptico demanda productividad infinita, atención infinita, emociones infinitas, como si los sujetos y sus vidas fueran recursos inagotables. El reloj servido en un plato denuncia la trampa. El neoliberalismo convierte el tiempo vital en materia prima, lo fatiga, lo consume. El panóptico no solo vigila, extrae energía, exprime la vida hasta sus límites. El núcleo de la entrevista con el filósofo francés Daniel Robert Dufour es la crítica al delirio occidental, un estado mental colectivo que se origina en la racionalidad cartesiana del siglo XVII y se materializa en el capitalismo. Este delirio se fundamenta en la falsa premisa de que los humanos pueden ser amos y dueños de la naturaleza, ignorando que somos parte de ella. El capitalismo, como heredero de este concepto, es insostenible porque promete una riqueza infinita en un mundo finito, impulsado por la pleonexia, el apetito insaciable de poseer. En lugar de liberar, este sistema crea dependencias, destruye ecosistemas y conduce a la acumulación desmedida de basura, enfrentando a la humanidad a un límite natural que no pueda absorber más su producción. Sin embargo, incluso en esta maquinaria neoliberal perfecta, hay espacios para la interpretación. Como afirma Florencia Saintut, la recepción en América Latina nunca ha sido pasiva. Insiste en que los sujetos
reinterpretan, resisten, se apropian de los discursos que reciben. Aún dentro del panóptico, las figuras humanas mantienen gestos propios, posturas que sugieren agencia, aunque colgadas por hilos, no son marionetas vacías. Significan, traducen, intentan reconstruir sentidos frente a la avalancha algorítmica. El panóptico mira, pero no determina completamente. Siempre hay grietas por donde se filtra la capacidad de leer críticamente. El ensayo de Florencia Saintut examina la trayectoria de las teorías de recepción en América Latina, cuya idea central es la transformación y el riesgo de cooptación de lo que fue un proyecto crítico y emancipador. Inicialmente estas teorías no eran solo un método de estudio, sino un profundo proyecto político-epistemológico que buscaba desarticular el paradigma dominante de la comunicación que veía a la audiencia como pasiva. Con figuras como Jesús Barbero, el foco se puso en la competencia cultural del receptor, su capacidad de resistencia y la producción de sentido desde lo popular, vinculando el estudio de la recepción directamente con los procesos de democratización. Sin embargo, Saintut argumenta que con el paso del tiempo y el influjo de las lógicas neoliberales y del mercado, este enfoque se ha ido desgastando y despolitizando, desviándose de su vocación original. La actividad libre y transparente del sujeto dentro del panóptico digital es la que alimenta directamente el extractivismo de datos. El panóptico digital es la infraestructura que facilita la recolección masiva de datos. El fin de este extractivismo es producir y vender la mercancía audiencia, nuestra atención y tiempo a anunciantes. La autoexplotación del sujeto de rendimiento se traduce en la producción económica de esta mercancía. Julián Mónaco explica que las plataformas digitales, especialmente las plataformas publicitarias como Google y Meta, se consolidan como actores centrales del capitalismo contemporáneo porque basan su negocio en un mecanismo clave: el extractivismo de datos. Este concepto, tomado por Nick Cernisek, describe un proceso mediante el cual las plataformas capturan, almacenan, procesan y transforman los datos generados por los usuarios para convertirlos en valor económico. Los datos funcionan como si fueran una materia prima abundante, extraída de la actividad cotidiana de las personas. Clics, likes, búsquedas, trayectorias, interacciones sociales, fotos, ubicaciones, etc. El panóptico también clasifica, separa, produce alteridades. En otro sector de la imagen, una mano inserta un periódico de fake news en la cabeza de alguien, revelando el mecanismo de lo que Harmer y Lambsden denomina online authoring o otredad online. La creación del otro mediante discursos digitales que polarizan, estigmatizan y simplifican. Bajo el ojo panóptico, las plataformas fomentan antagonismos y divisiones que mantienen a los usuarios atrapados emocionalmente. Las etiquetas que cuelgan sobre los cuerpos, términos que los definen, los identifican, los enfrentan, muestran cómo la vigilancia no solo observa, sino que también cataloga, jerarquiza y enfrenta, creando otredad. Emily Harmer y Karen Lambsden definen la otredad en línea como el proceso de trazar límites entre un nosotros poderoso y un ellos deslegitimado, mediante el cual se le niega el estatus y la participación a ciertos grupos sociales. Este concepto va más allá de términos específicos como el trolling o el crimen de odio para comprender la exclusión estructural en Internet, insistiendo en que estos comportamientos tienen consecuencias reales, descartando la dicotomía online versus offline. La próxima articulación tiene que ver con Jason Harzin y el régimen de la posverdad. Vemos que se articula porque los datos extraídos son el insumo estratégico que utiliza el sistema de posverdad para controlar el campo político y comunicativo. El panóptico digital, a través del análisis del Big Data y los algoritmos, conoce las emociones de los individuos. Esta información se usa para manipular la atención y la aparición de los contenidos, inundando el espacio público con mercados de verdad. El objetivo es desviar la atención de los problemas estructurales y mantener a los sujetos ocupados en debates puramente emocionales, garantizando así el control del sistema y que permanezca invisible e incuestionable. El autor analiza cómo en las sociedades contemporáneas los antiguos regímenes de verdad han sido reemplazados por regímenes de posverdad. Harzin utiliza la metáfora de la hidra de 3 cabezas para describir la estructura compleja del régimen comunicacional contemporáneo, en donde cada cabeza representa un componente clave: la posverdad, la pospolítica y las economías de la atención.
Debido a la globalización y a la digitalización, no existe una autoridad común capaz de establecer una única verdad. Así emergen múltiples discursos simultáneos, lo que Harsing denomina regímenes de posverdad, donde la información se consume de forma emocional y rápida dentro de lo que denominamos economías de la atención. Un sistema donde captar la atención es más valioso que la veracidad de lo que se comunica. Así surgen entonces los mercados de la verdad propios de una sociedad de control, en donde la verdad se vuelve una competencia por la atención de los individuos. Continuando así vemos como las deepfakes como vehículo de la posverdad de Ballesteros Aguayo y Ruiz del Olmo, vemos cómo se conecta porque en el panóptico digital en el que las personas están inmersas, las deepfakes representan un elemento del avance tecnológico, ya que hoy vivimos en un mundo digital donde cualquier imagen o video puede ser creado por inteligencias artificiales. Las deepfakes han destruido la confianza con el mundo exterior. Convivimos con la tarea constante de dilucidar si un contenido es real o fake. La desconfianza generada por la posverdad y las inteligencias artificiales nos impulsan a encerrarnos cada vez más en nuestros filtros y algoritmos para mediar nuestra propia realidad. Además, vemos como las representaciones sociales de Rubina García y Paula Martínez se relacionan dentro del panóptico digital porque estas mismas juegan un papel fundamental, ya que son esos sistemas simbólicos que median el pensamiento individual y la cultura colectiva, permitiendo asimismo que las personas comprendan y actúen dentro de un entorno social. Entonces, estos mapas cognitivos y culturales antes eran mediados por la familia, la escuela, los medios masivos, pero dentro del panóptico digital, las plataformas, los algoritmos y el Big Data asumen el papel creador de realidad, donde a través de Reels, Shorts y todo tipo de contenido digital diseñan los supuestos valores del éxito y la felicidad, los cuales los sujetos con el afán de querer encajar instauran en su psiquis y así por ende refuerzan la dominación de los individuos y las sociedades. El concepto de hambre de tiempo de Hartmut Rosa se articula porque la exigencia de rendimiento constante del panóptico digital y la necesidad de atención ininterrumpida para alimentar el extractivismo imponen una tiranía de la aceleración. Esta dominación se traduce en aceleración social y hambre de tiempo. La necesidad de estar siempre activo, conectado y produciendo datos y rendimiento hace que la vida se sienta cada vez más rápida y escasa. La aceleración del ritmo de vida se traduce en una sensación imperiosa de que nunca tenemos tiempo suficiente. La estructura del tiempo es un sistema invisible que regula el comportamiento de todos los sujetos. Hoy en día vivimos bajo la constante presión temporal. Esta condición colectiva de la modernidad hace que se pierda la capacidad de establecer relaciones estables y significativas. Y vemos cómo las tasas de crecimiento, la necesidad del sistema de más datos, más atención y más eficiencia, siempre superan las tasas de aceleración tecnológica, lo que conduce a la alienación y mantiene al sujeto en un ciclo de agotamiento que lo obliga a buscar más eficiencia y más conexión con el panóptico digital. El concepto de Gerard Walkman del ojo absoluto también se traduce en una articulación porque el panóptico digital logra sentar sus cimientos en una civilización de la mirada. Walkman describe que la tecnología tiene el deseo de extender al máximo los límites de la visibilidad hasta poder lograr una completa transparencia para el ojo absoluto, que pueda observar de esa forma continua pero no invasiva, simulando la mirada omnividente que recuerda al ojo de Dios, pero que en este caso sería encarnada por las cámaras, la ciencia y estos artefactos. Se quiere romper las barreras de la mirada sin espacios para la opacidad, triunfar con una hipermodernidad que represente la desaparición de los límites para que ya no hayan fronteras entre lo interior y lo exterior, entre lo público y lo privado. Y por último vemos cómo se relaciona las ideas de Natalia Redetich con la smartphonización de la vida social, porque este sistema de dominación moderno dirigido por el panóptico digital tiene como símbolo del capitalismo digital al smartphone. Este multidispositivo portátil posee múltiples funciones como la cámara, el teléfono, el GPS y por ende es el canal principal por el que las corporaciones acceden a nosotros, extraen nuestros datos, nuestra atención y nuestro tiempo, elementos que se convierten en grandes fuentes de ganancia para el capitalismo de plataformas. El smartphone vive presente en todos los momentos del día, es simultáneamente un medio de comunicación, un medio de consumo, de vigilancia y de trabajo, y ha generado en la población mundial una alianza entre el poder y el placer, pero este dispositivo genera fascinación, dependencia y goce, pero con un costo, que es justamente la extracción de nuestro dato y nuestra atención con una constante ilusión de libertad.
Si pudiéramos sacar una conclusión de todo este recorrido, vemos como en el futuro que nos depara en este mundo digital, vemos una completa naturalización de esta jaula. La alineación dirigida por la inteligencia artificial, que crece a pasos agigantados, pone en jaque nuestra realidad tal como la conocíamos.